Buenas tardes, profe. Pues vamos a hablar de la Guerra Fría. Yo les voy a hablar primero de los motivos de la confrontación de la guerra. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían del ataque de uno u otro. El presidente americano sentía una aversión personal contra el presidente ruso. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara la Europa occidental como base para atacar la Unión Soviética. Las etapas de contención y distensión. Bueno, la contención era una política de los Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo en el extranjero. Un componente de la Guerra Fría esta política fue una respuesta a una serie de medidas tomadas por la Unión Soviética para así poder ampliar la influencia comunista en Europa del Este, China, Corea, África y Vietnam. Representaba una posición media-baja entre el apaciguamiento y el desmantelamiento. La expansión de la Unión Soviética a través de los estados satélites establecidos en Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial empezó a ser considerada como una amenaza por Estados Unidos en 1947. Comenzaba una política de contención destinada a frenar el aumento de influencia de la Unión Soviética. Esta política tuvo varias formas que no implicaron una guerra abierta. Estados Unidos financió al bando monárquico en la guerra civil griega. Desarrolló un plan de ayuda económica en Europa conocida como Plan Marshall y formó una amplia alianza militar bajo el paraguas de la OTAN. La respuesta soviética fue la creación del Pacto de Varsovia. La distensión entre las superpotencias. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Estados Unidos y a la Unión Soviética a adentrarse en un periodo de relativa distensión en sus relaciones? Esencialmente podemos señalar tres motivos. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 hizo tomar conciencia a las superpotencias del peligro mortal de la posición y multiplicación de arsenal nuclear. Las dos superpotencias consideraron por diferentes motivos que una relajación de las tensiones favorecía sus objetivos a largo plazo. Podemos hablar en este sentido de la distensión como un medio para obtener los fines a largo plazo de cada superpotencia. La tercera es, ambas potencias atravesaron un periodo de contestación en sus respectivos bloques. La Unión Soviética, debilitada por el conflicto chino-soviético, tuvo que hacer frente, entre otros conflictos, a la primavera de Praga, en Checoslovaquia, y Estados Unidos vio como la Unión Europea se consolidaba como una potencia económica y como en el seno de la OTAN surgió la disidencia concentrada en la Francia. La Guerra Fría en América Latina, especialmente en Cuba. En 1962, el mundo estuvo a punto de sufrir su primera guerra nuclear. Todo empezó en abril de 1961, cuando Estados Unidos invadió Cuba, el único aliado de la Unión Soviética en el hemisferio occidental. Esto se sumó al hecho de que Washington desplegó misiles nucleares en Turquía e Italia, una amenaza para Moscú por su proximidad geográfica. El envío de armas soviéticas a Cuba supuso una respuesta simétrica a esos dos hechos. Cuba y la Unión Soviética alcanzaron un acuerdo secreto y comenzó el traslado bélico a la isla y comenzó el traslado de material bélico a todas estas islas. El gobierno estadounidense empleó aviones espía para controlar el territorio cubano desde más de 20.000 metros de altura gracias a a sus potentes cámaras. La CIA interpretó las imágenes que captaban con una técnica conocida como fotogrametría
y detectó misiles soviéticos y lanzadores en la zona. Washington inició un bloqueo marítimo completo contra esa isla caribeña y hasta puso en marcha un operativo para el desembarco de militares. La Unión Soviética calificó estas acciones como un acto de agresión que empuja a la humanidad hacia el abismo de una guerra nuclear global y coloca a su ejército en disposición combativa. Castro solicitó a los soviéticos que si se producía una nueva invasión estadounidense hubiera una respuesta legítima, defensa, por dura y terrible que fuese esta solución. El apego de la crisis se produjo cuando la defensa antiaérea soviética derribó un avión espía de Estados Unidos sobre Cuba y donde falleció su piloto. El embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos se reunió con Kennedy, quien declaró que su país estaba dispuesto a presentar garantías de seguridad a Cuba y a desmantelar sus bases de misiles en Turquía. Durante las siguientes semanas, la Unión Soviética desmanteló y sacó de Cuba sus instalaciones con misiles. El 20 de noviembre de 1962, Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo contra la isla caribeña y posteriormente retiró los misiles que tenía en sus bases de Turquía. El movimiento de países no alineados se formó durante la Guerra Fría. La finalidad era de que los miembros era conservar su posición neutral y no aliarse con ninguna de las superpotencias como la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esto se caracterizaba por una política exterior de neutralidad durante la Guerra Fría y el establecimiento de estrechos vínculos con los países en desarrollo. La firme convicción de Tito, uno de los principales fundadores, era la libre determinación, causó la ruptura con Stalin y en consecuencia el bloque del Este. Sus discursos públicos reiteraban a menudo que la política y la neutralidad y cooperación con todos los países sería natural. Pero el 29 de septiembre de 1994 firmó un acuerdo con los soviéticos para la coordinación del ataque hacia la capital, que comenzó el 1 de octubre de 1994, mientras aún se encontraba en Moscú. La capital fue tomada el 20 de octubre y Tito participó en el desfile de la Victoria una semana después. El 5 de abril de 1945, Tito firmó un acuerdo con la Unión Soviética, permitiendo la entrada temporal de tropas soviéticas en el territorio yugoslavo. Ayudado por el Ejército Rojo, los partisanos ganaron la guerra contra los ejércitos nazis en 1945. Ahora la Guerra Fría Occidente en Yugoslavia. Esto fue conocido como el bloque capitalista o bloque estadounidense. Son los países que durante la Guerra Fría se alinearon con Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia que sucedieron entre 1991 y 2001. Se caracterizaron por los conflictos étnicos, religiosos entre los pueblos de la antigua Yugoslavia, principalmente entre los serbios por un lado y los croatas, bosnios y albaneses. Iniciaremos con la separación de Yugoslavia. Fue el resultado de una serie de agitaciones políticas y conflictos durante la década de 1990 y se separaron después de haber sufrido un periodo de crisis política durante la década de 1990 y de 1980. Tras la muerte de Tito, Yugoslavia pasó a ser un país con 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos y un líder. La desintegración de Yugoslavia tuvo consecuencias en la política de paz. El hecho que hizo que comenzara la disolución
fue la agitación nacionalista serbia iniciada a finales de las décadas de 1980 y también el instante que los serbios de la religión croata declararon su separación. Esto fue lo que llevó a Croacia y a Eslovenia a declarar unilateralmente su independencia el 25 de junio de 1991. El 15 de enero los países europeos y la comunidad internacional reconocieron la independencia de Eslovenia y Croacia, provocando el fin de Yugoslavia. La desintegración de Yugoslavia está claramente relacionada con el contexto del fin de la Guerra Fría y la disolución de otros países del bloque oriental, como la disolución de Checoslovaquia y la disolución de la Unión Soviética. Guerra Fría en Asia, en Vietnam. Ocurrió por intentar frenar el expansionismo del comunismo mediante la política de contención estadounidense. La principal consecuencia fue la Primera Guerra Mundial, intensa en el siglo XIX. Francia había colonizado la península, pero no fue hasta que, bajo el contexto y el expansionismo japonés en la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945, cuando la guerrilla comunista de Viet Minh proclamó la República de Vietnam. Aun con el apoyo estadounidense no pudieron hacer frente a Vietnam del Norte, apoyada por la China comunista, por lo que creó la Conferencia de Ginebra en 1954. En esta conferencia se reunieron los principales implicados y la Unión Soviética. Obviamente le hicieron poner una línea divisoria en Vietnam, separando Vietnam del Norte comunista. El detonante de la guerra fue el incidente de Tonkin, el conflicto árabe-israelí. Es prácticamente un lado quiere al otro lado muerto. Israel quiere existir como un estado judío y vivir en paz. Israel también reconoce el derecho de los palestinos a tener su propio estado y a vivir en paz. El problema es que la mayoría de los palestinos, al igual que muchos musulmanes y árabes, no reconocen el derecho a existir del estado judío de Israel. Esto es cierto desde 1947, cuando las Naciones Unidas votó a favor de dividir la tierra de Palestina en un estado judío y un estado árabe. Los judíos aceptaron la división de las naciones, pero en ningún país árabe o musulmán lo aceptó. Cuando finalizó el mandato británico el 15 de mayo de 1948, los ejércitos de todos los estados árabes vecinos, Líbano, Siria, Irak, Transjordania y Egipto, atacaron el Estado de Israel, que solo tenía un día con el fin de destruirlo, pero para su sorpresa el pequeño Estado judío sobrevivió y volvió a ocurrir después. En 1967 el dictador de Egipto anunció su plan para destruir Israel. Un poco después de la guerra, los estados árabes fueron a Sudán y anunciaron sus tres no: no al reconocimiento, no a la paz y no a las negociaciones. Israel entregó la tierra a cambio de la promesa de paz con Egipto y siempre ha estado dispuesto a hacerlo. Hacer lo mismo con los palestinos. Lo único que tenían que hacer los palestinos era reconocer a Israel como un estado judío y prometer vivir en paz con ellos. Razones de la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín en 1989 y la separación de la Unión Soviética. En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética, lo que conllevó a la independencia de 15 países. Este, Gorbachev, quien era jefe de Estado de la Unión Soviética, tuvo que tomar una serie de medidas tras la crisis económica, política e ideológica que enfrentaban los soviéticos, conocida como la perestroika. Por tanto, esto conllevó a que desapareciera el mayor estado de tendencia comunista, socialista, y Estados Unidos se convirtió en el único país
potencia bajo la presidencia de Reagan. Con el fin de la Guerra Fría se redujeron las tensiones internacionales y los peligros de posibles ataques bélicos de grandes magnitudes.